días, profesor, compañeros todos y cualquiera que vea este video. El día de hoy vamos a hacer un pequeño video documental sobre la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a dejar un poco de lado las causas y consecuencias, que eso hay por montón. Vamos a hablar sobre las estrategias para prevenir un conflicto bélico en el futuro y un posible genocidio. La Segunda Guerra Mundial empezó con la invasión de Polonia por las tropas alemanas y en Oriente la invasión japonesa de China, las colonias británicas y neerlandesas y posteriormente el ataque a Pearl Harbor. Todo eso pasó el 1 de septiembre de 1939. Los principales líderes fueron Adolf Hitler de la Alemania nazi, Benito Mussolini de Italia y el emperador Hirohito de Japón. El eje integrado por Alemania nazi, la Italia fascista y Japón. Más tarde se sumaron Hungría, Rumania y Bulgaria, entre otros. Y los aliados fueron en un principio por Polonia, Francia y Gran Bretaña. Más tarde se sumaron China, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, entre otros. Entre las causas más a corto plazo de la Segunda Guerra Mundial, se puede mencionar el ascenso del fascismo italiano en la década de 1920, el militarismo japonés, sus invasiones de China en la década de 1930, y en especial la toma del poder político por Adolf Hitler y el partido nazi en Alemania en 1933, a lo que siguió una agresiva política exterior. El detonante del conflicto fue la declaración de guerra de Reino Unido y Francia a la Alemania nazi el 3 de septiembre de 1939, tras la invasión alemana de Polonia el día 1 de septiembre de aquel año. Algunas de las consecuencias de la guerra fueron el fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón, y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos. La emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales. Los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos de estos países llegaron al inicio de una competencia por la preponderancia mundial conocido como Guerra Fría. Debido a estas diferencias ideológicas, el mundo quedó dividido en dos bloques políticos, enfrentados, el comunista y el capitalista. El inicio de un proceso de descolonización motivado, entre otras razones, por la ayuda proporcionada por las colonias de su metrópolis durante la guerra. Este proceso llevó entre pocos años a la independencia de gran cantidad de países de Asia y África. La creación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la cual reemplazó a la Sociedad de las Naciones. Bueno, aparte de todo eso, lo que originó la Segunda Guerra Mundial fue el no entendimiento entre los países de Europa y otros continentes. También el odio hacia otras etnias y el rencor alemán por tener consecuencias graves en la Primera Guerra Mundial, o porque, bueno, la perdió. Como sabemos, Hitler era antisemita, que es el odio hacia los judíos. Esto provocó el inicio del Holocausto en Alemania y el inicio de la construcción de campos de concentración y el genocidio. Durante la guerra, los judíos en Europa y otros exteriores fueron perseguidos y sometidos a los campos de concentración, y a los que tenían enfermedades y discapacidades se los enviaba a los campos de exterminio. El genocidio y estrategias para prevenirlo. La directora de la UNESCO, Irina Bocanova, participó en una reunión titulada Asia, Sociedades Integradoras, Adquisición de Autonomía Personal y Educación como Estrategia de Prevención del Genocidio. La reunión tenía como finalidad explorar el modo de hacer frente a las causas básicas de la incitación verbal al odio, en particular mediante las iniciativas de concienciación y educación. Un aspecto muy importante respecto a esto es el que medida de la tecnología de comunicación e información pueden servir de instrumentos para la sociedad más íntegra y menos valores y menos conflictiva. La prevención del genocidio empieza en las aulas, afirmó. Esto quiere decir que puede desempeñar la educación para mitigar la incitación verbal al odio y a la violencia. La educación puede contribuir a prevenir la incitación verbal al odio y a reducir los prejuicios, debilitando las bases de la ignorancia, promoviendo el aprendizaje de la convivencia, cultivando el respeto hacia todas las personas con el diálogo, la tolerancia, la reconciliación y el entendimiento, tanto en línea como fuera de línea. La enseñanza del genocidio no es solo un deber de memoria hacia quienes perdieron la vida, dijo. Es un intento de alertar hoy a los vivos y recordar que lo sucedido ayer puede volver a ocurrir.
El ministro de Estado de Bélgica dijo que es preciso hacer frente a las causas básicas de la incitación verbal al odio mediante iniciativas y programas de concienciación y educación. Bélgica se compromete a prestar apoyo a iniciativas en este sentido. Otro tipo de genocidio es el famoso aborto legal, ya que las estadísticas sobre abortos legales en el mundo son espantosas y quedan cortas. En los últimos 20 años hay estimaciones que muestran casi 300 millones de abortos. De hecho, al cierre de este primer semestre del 2021, estima que se han realizado más de 28 millones de abortos legales en el mundo. Cada año se asesinan más bebés en el vientre de su madre que muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial y la Primera. Cuando este video haya terminado, se habrán producido en los pocos minutos que tomó este video más de 530 abortos legales en el mundo, casi 2 abortos por segundo. Acciones de una guerra, conducir negociaciones preventivas, elaborar una cultura de tolerancia y negociación para manejar conflictos, enseñar la prevención de los conflictos, establecer concertaciones multilaterales para preservar la paz, favorecer el acercamiento entre militares y civiles, practicar el diálogo social para mantener la paz, preservar el medio ambiente para evitar el conflicto, reformar las relaciones sociales para preservar la paz, trabajar para la construcción después de la catástrofe para evitar la explosión de conflictos armados y, por último, utilizar la vía diplomática para manejar los conflictos. Actuar a nivel internacional para preservar la paz, desarrollar una conciencia de seguridad y defensa, favorecer la intervención de un tercero para salvar la paz. Poderosos, Gran Bretaña, Rusia y Alemania gobernaban imperios coloniales mundiales que querían expandir y proteger. A lo largo del siglo XIX consolidaron su poder y se protegieron forjando alianzas con otras potencias europeas. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Las causas de la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial tuvo diversas causas, pero sus raíces se encuentran en una compleja red de alianzas entre las potencias europeas. En esencia, fue la desconfianza entre la informal Triple Entente, conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la secreta Triple Alianza, entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. A pesar del uso de avances tecnológicos como el gas tóxico o los tanques blindados, ambas facciones estaban atrapadas en una guerra de trincheras que socobró un gran número de víctimas. Batallas como la de Verdún y la primera batalla del Somme fueron una de las más mortíferas en la historia del conflicto humano. Aunque se escribió como la guerra para poner en fin a otras guerras, las cicatrices que dejó la Primera Guerra Mundial en el mundo no acabaron de curar. La expansión de la guerra. El conflicto pronto se expandió al resto del mundo y afectó a las colonias y a los países aliados de África, Asia, Oriente Medio y Australia. En 1917, los Estados Unidos entraron en la guerra tras un largo periodo de no intervención. Entonces, el escenario principal de la guerra fue el frente occidental de Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Francia. Fue el emplazamiento de un bloqueo letal. Con la ayuda de los Estados Unidos, los aliados abrieron paso con la ofensiva de los 100 días, que provocó la derrota militar de Alemania. Oficialmente, la guerra llegó a su fin a las 11:11 de la mañana del 11 de septiembre de 1918. Para entonces el mundo estaba en manos de una pandemia de gripe que afectaría a un tercio de la población mundial. Se había desatado revoluciones en Alemania, Rusia y otros países. Gran parte de Europa estaba en ruinas, y la neurosis de guerra y las secuelas de la intoxicación por gas se cobrarían miles de vidas más. ¿Se podía haber evitado la Segunda Guerra Mundial? Sí. Explicación. Siendo atacada Alemania en una primera instancia por Reino Unido y Francia una vez invadido Polonia, hubieran detenido el avance alemán. ¿Cómo se puede evitar la Segunda Guerra Mundial?
Porque la Sociedad de Naciones no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. La decisión de iniciar una guerra de conquista y exterminio la tomó Adolf Hitler en 1919. Cuando llegó al poder en 1933, empezó a planear su guerra y lo primero que hizo fue sacar a Alemania de la Sociedad de Naciones. Los más relevantes de la Segunda Guerra Mundial: Alemania invade Polonia en septiembre de 1935. Francia invadida, la batalla de Inglaterra, la expansión de la guerra, Alemania invade a la Unión Soviética, la ofensiva japonesa, Alemania derrota en la Unión Soviética y la derrota de Alemania en África. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Campo de concentración alemán. La consecuencia directa y terrible de la Segunda Guerra Mundial fue la pérdida y desaparición de más de 66 millones de personas. Números incluyen la muerte por exterminio de casi 7 millones de judíos en los campos de concentración. Nunca más, aunque el mundo se comprometió a no permitir que ocurriera otra guerra como esa, se sembraron las semillas del siguiente conflicto con el Tratado de Versalles, que fue humillante y punitivo para los alemanes y contribuyó a preparar el terreno para el auge del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. La tecnología que había generado la guerra se emplearía en la siguiente guerra mundial solo 2 décadas después. En conclusión, las guerras son conflictos que conllevan a mucha pérdida, tanto social como económica. Ocasionan mucho daño a los países implicados y a los que se encuentran cerca de ellos. Evitarla con la conversación y entendimiento de cada país es importante para un progreso masivo. De final. Bueno, como ya sabemos, la guerra nunca fue buena, trayendo problemas y caos para los dos involucrados en el conflicto. Siempre las guerras bélicas fueron causadas por absurdas razones. Por eso, en el presente proyecto les mostramos cómo prevenir una guerra y genocidio en el futuro, y hasta en los salones de clases. Gracias y que tengan un buen día. Estamos en la ciudad de Caen, en el norte de Francia, donde Emmanuel Macron y Donald Trump se reunirán el jueves. Esta ciudad fue destruida casi por completo en 1944, cuando las fuerzas alemanas se retiraron poco después del día D. Muy pocos de los habitantes que presenciaron los bombardeos de los aliados siguen vivos, pero hoy hemos conocido a uno de ellos que incluso participó en la liberación de Francia. La calma del vecindario contrasta con su gran energía. Gerard Verdonck no parece una persona de 93 años. Era tan solo un adolescente en la guerra y vivía con su familia en una granja de Benny-sur-Mer, uno de los primeros pueblos liberados por las tropas canadienses el 6 de junio de 1944. Durante la ocupación, Gerard afirma que ignoraba la magnitud del terror nazi. Ocuparon el pueblo durante toda la guerra, durante unos 4 años. Los recibimos en la granja, vinieron a buscar leche, a buscar mantequilla. Cuando volvieron del permiso nos trajeron chocolate, cosas así. Hasta el momento en el que todo cambió, cuando solo tenía 17 años. En la noche del 5 de junio, cuando estábamos de servicio llevando agua a los alemanes, aviones americanos o británicos bombardearon la batería de artillería que estaba en el bosque de Revier. El 6 de junio mi padre lo sabía. Estoy seguro de que él lo sabía. Su familia estaba cerca de la resistencia. Unos meses antes, cuando le reclutaron para transportar cemento destinado a construir los búnkeres alemanes en la playa de Juno, su padre le había pedido misteriosamente que contara los pasos. Había un número determinado de pasos o un número de metros hasta donde pusimos el cemento. Recogía las informaciones por la tarde o al día siguiente y se lo pasaba a su cuñado que vivía en Dissy, el señor Savage, que se lo enviaba a Inglaterra. Gerard Verdonck nos guía por la campiña normanda. Lo que ve ahí es Ver, donde los canadienses pararon la noche del 6 de junio, allí. Ese mismo día habían desembarcado en Juno Beach. Llevábamos cemento allí. Le preguntamos por qué contaba sus pasos hacia las fortificaciones alemanas. Como le dije, mi tío estaba transmitiendo esto a Inglaterra y sabía dónde estaba el nido de la ametralladora, sabía dónde estaba la casamata, sabía que estaban allí,
a unos metros de distancia. Así que podemos decir que usted participó en la liberación de Francia. ¿O no? Está usted yendo demasiado lejos. Venga, vamos. En el cercano cementerio canadiense, el Juno Beach Center cuenta la historia de Gerard Verdonck como parte de una exposición sobre civiles, cada uno de los cuales vivió el día D a su manera.